Franco, un gusto Mucho gusto. tenerlo acá hoy en esto que es espacio reducido. ¿Dónde sos? ¿De dónde venís? San Jorge, que es una ciudad hermosa del centro oeste de la provincia de Santa Fe. Ahí nací, ahí hice toda mi formación, en la primaria pública, en la secundaria pública. Y después tomé la decisión, como hacemos muchos de los jóvenes del interior, de ir a estudiar una carrera universitaria. Primero se me había ocurrido hacerlo en la Universidad de Buenos Aires, así que fui a hacer el CBC. De hecho, tengo todas las materias aprobadas del CBC. Pero bueno, pasó que para alguien que venía del interior de la provincia, de una ciudad chica, ir a Buenos Aires, el salto fue grande y la verdad que no me la banqué, se me hizo muy cuesta arriba. Entonces tomé la decisión de volverme al año siguiente, después de haber hecho el primer año del CBC, de volverme a Rosario, estudiar lo mismo que había empezado allá, que es licenciatura en Ciencia Política. Acá en realidad empecé Ciencia Política y Comunicación Social, después me orienté hacia la ciencia política más definidamente. Y para mí fue un cambio muy importante. Yo venía con mucha frustración porque así había tomado no poder ambientarme a Buenos Aires y bancarme en la gran ciudad. Pero cuando vine acá, viste, Rosario es como que tiene todos los problemas de una gran ciudad, pero también tiene las características de un pueblo chico, viste, que te hace sentir como en casa. Y eso fue lo que me pasó en la Facultad de Ciencia Política y de ahí en más, acá estoy. ¿Cómo transcurriste Un montón de cosas todas juntas y al mismo tiempo. Casi que no tenía lugar en la agenda. Yo cuento siempre que vengo de una familia que la parte de mi papá son todos inmigrantes. Mis abuelos vinieron de Italia después de la Segunda Guerra. A mi abuelo le tocó estar en la Segunda Guerra y no solo había mucha malaria, también había mucho miedo de que esa situación siguiera sucediendo, entonces se escaparon de allá. Mi papá nació en Italia, se vino chiquito con mis abuelos a los 3 años y nada, llegaron a la Argentina sin nada. Mi abuelo era albañil, mi abuela tenía una mercería, lavaba ropa a demanda y nada, de eso pudieron construir una familia. Y yo siempre fui muy hiperactivo de chico. De hecho, hacía teatro, conducía programas de televisión en el canal local, conduje programas de radio, era presidente del centro de estudiantes de la escuela secundaria y hacía al mismo tiempo muchos deportes. Hice como 14, 15 deportes distintos, me gusta siempre mucho. Y hubo un momento donde me orienté por el tenis y al tenis casi que llegué a jugar profesionalmente. Entonces es como que tenía sobre todo en la vida secundaria fue hiperactiva porque todo eso junto lo hacía al mismo tiempo. ¿Y por qué elegiste estudiar y no ser deportista? Qué sé yo, hay un momento donde yo empecé a ir a practicar a San Francisco con un entrenador que fue el año en que pensé, bueno, quizás se puede hacer algo con esto. Después, como todos los jóvenes, hay un momento donde tenés que tomar una decisión de cuál es el camino. Y a mí me costaba mucho porque iba a practicar los fines de semana, eso implicaba tener que dejar de salir con mis amigos o hacer otras cosas. Al mismo tiempo en San Jorge hacía muchas otras cosas al mismo tiempo porque hacía teatro, estaba en el centro de estudiantes, conducía el programa de televisión. Bueno, como que hubo un momento donde tuve que tomar una decisión y opté por estudiar. ¿Cuántas personas hoy por hoy, en estos años que tocó estar vos como rector, se han recibido? No, miles. Esa es una de las satisfacciones más grandes que tengo. Si me preguntaras qué de ser rector es firmar, poder acreditar en un diploma con tu firma el esfuerzo que hizo alguien, porque detrás de cada diploma y de ese acto administrativo hay una historia de vida. Y hay mucha gente que hizo un esfuerzo enorme, individual o colectivo, su familia, para que ese sueño pueda cumplirse. Y la firma del diploma es como la consagración no solo de ese recorrido individual de mucho esfuerzo y compromiso, sino también la síntesis del valor que tiene la educación en términos generales, la universidad pública en particular. Pero me ha tocado firmar miles en los últimos 6 años. Haber hecho una carrera política en la secundaria te ayudó un poco a elegir lo que fue tu carrera después en la Siempre me universidad. gustó mi familia,
se sumó a la política en la recuperación democrática en el 83, con lo que significó Alfonsín, como motivo para mucha gente de empezar a participar políticamente. Entonces siempre es como que hubo un bichito ahí en la familia que a mí me interpelaba especialmente. Mi mamá después, con el tiempo, fue secretaria de Cultura de la Municipalidad de San Jorge, entonces también tenía mucha participación en la gestión pública. Eso también incentivó mi participación en el centro de estudiantes y es como que una cosa fue llevando a otra. Pero nunca tuve dudas respecto de qué estudiar. Siempre tuve claro que quería hacer eso, pero me parece que como que se fue alimentando a lo largo de toda mi vida, muy solventado en el reflejo de mi papá, ¿no? De mi papá y mi mamá, que siempre es como que la política en términos generales o los problemas políticos eran un tema en casa siempre. Y bueno, yo creo que eso también es como que fue generando un germen que después floreció en esto, digamos. ¿Cómo te llevabas con ser un adolescente barra adulto y transitar la carrera universitaria? Ya sea salir con tus compañeros. Yo la pasé muy bien, la disfruté estudiar. mucho. Y vos sabés que es algo que le recomiendo siempre cuando me toca hablar en los actos de bienvenida a quienes empiezan a estudiar en la universidad. Siempre les sugiero que vivan muy intensamente todo lo que va a suceder desde ese momento en adelante. Por varias razones. Primero porque la universidad tiene un montón de cosas hermosas para proponer. Segundo porque pasa tremendamente rápido. Uno no se da cuenta y yo siempre les propongo que se imaginen con el título en la mano y a todos les cuesta pensarse en ese momento porque parece que falta una eternidad. Ahora, cuando vos recibís el título y mirás para atrás, parece que todo pasó velozmente, ¿viste? Que fue solo un paréntesis pequeño en tu vida. Entonces siempre les recomiendo que vivan con mucha intensidad. Y esa intensidad, porque yo creo que, y tiene que ver esto con el valor de la universidad pública, en la universidad vos tenés la posibilidad de construir, y es lo que efectivamente pasa, por eso nos transforma la vida para siempre a un montón de gente, construir una manera propia de hacer, de sentir y de pensar el mundo. Y eso se va formando y se va construyendo en lo que aprendés en el aula, naturalmente, pero en lo que pasa también en todos los márgenes del aula. En las aventuras que construís con tus compañeros de estudio, que muchos terminan siendo después amigos para el resto de tu vida, como nos ha pasado a todos. En la relación que estableces con los profesores y profesoras, que muchos son extraordinarios y que te ayudan a abrir la cabeza de una manera maravillosa. En la riqueza que se desprende de cada cosa que pasa en el ámbito universitario, en el bar, en el pasillo, en el taller, en el laboratorio, en los espacios de esparcimiento. Es un momento de la vida maravilloso y la universidad te hace vivirlo, ese momento maravilloso, con una intensidad especial. Entonces yo me reconozco en ese registro, por eso también lo recomiendo de esta manera. Para mí fue traumático, sí, el volverme de Buenos Aires. Eso la verdad que no lo viví bien. Después con el tiempo tomé nota de que había sido un aprendizaje y que a mí me ayudó mucho para crecer. Pero bueno, naturalmente la primera impresión fue que era una frustración, porque yo me había ido con ganas de hacer ciencia política y teatro en Buenos Aires y nada, todo había sido negro. Pero bueno, después la vida universitaria para mí fue extraordinaria. Te pregunto, ya que dijiste que querías también ser actor, ¿era tu primer idea, si bien, viste, como siempre te dicen en casa, estudiar algo y... ¿Fuiste con ganas de ser más actor que politólogo? No sé si el término es politólogo. Sí, politólogo. ¿Fuiste con más ganas de ser actor que politólogo? Y dijiste, bueno, lo que sale. No. Eso siempre tuve claro que quería estudiar, que era una prioridad. No solo por un mandato familiar, que efectivamente existe, sino porque yo tenía claro que quería hacer eso. Y todo lo demás eran cosas que me gustaban. De hecho, actuar es algo que tengo todavía ahí como pendiente de alguna vez volver a hacerlo. ¿Has actuado? Sí, hice en San Jorge, cuando hacía teatro, debo haber hecho 6-7 horas de teatro. Es como que eso es un bichito ahí, que viste, lo tengo siempre atento y pendiente, algún día sucederá, no sé. Lo mismo que comunicar y hacer programas de tele y de radio, me gustaba mucho más la tele que la radio. Yo hacía el móvil de exteriores del noticiero semanal que tenía el canal local. Y después teníamos un programa con unos amigos llamado Algo que Decir, que era un programa para jóvenes. Después cuando me fui a Buenos Aires hice otro programa llamado Los Imperdonables. Entonces, esas son cosas que me gustaban mucho,
pero siempre tenía claro que la prioridad era estudiar y recibirme y dedicarme a la ciencia política, que era lo que me gustaba. Hay una frase que dice el presidente en su momento, que era: el que no se deja auditar es un chorro. Y yo particularmente, no siendo estudiante de la UNR, he visto el gran crecimiento que ha tenido la facultad, de que yo fui hace muchos años, hasta la semana pasada que fui a ver un partido de futsal. ¿Qué le dirías al presidente si le tuviese que contestar a eso, que se deja auditar es un chorro, teniendo en cuenta el crecimiento que tuvo la universidad? Primero que es mentira, y esto vale aclararlo una y otra vez, porque siempre es como que se vuelve al mismo lugar. Tiene que ver mucho con el mundo que vivimos, que parece que no nos escuchamos. Sí, teniendo en cuenta que también te trató de chorro. Bueno. No hay ninguna institución pública más controlada y más auditada que las universidades. Y nadie se niega a que esos controles existan e incluso a sumar más si fueran necesarios. Entonces no hay contradicción en ese punto. Todos sabemos que son recursos públicos, que tienen que ser bien administrados y que tienen que ser bien controlados para garantizar esa buena administración. Entonces nosotros, la universidad tiene, por ley, la Auditoría General de la Nación hace controles en todo el sistema universitario. Después hay auditorías internas. En el caso de nuestra universidad, se hace esa auditoría conforme los manuales de procedimiento de la Sindicatura General de la Nación, que depende de Presidencia de la Nación. Nosotros tenemos en los últimos 6 años 90 informes presentados y aprobados. Después tenemos todos los controles de la Ley de Administración Financiera del Estado, que los mismos que le caben al presidente le caben a un rector o cualquier autoridad universitaria. Después presentamos cada 6 meses los balances del ejercicio presupuestario a Contaduría General de la Nación. Y después presentamos todos los meses el balance del ejercicio presupuestario y el listado completo del personal con tipo de cargo, número de CUI, nombre y apellido y monto que cobra a la Secretaría de Educación con copia a la Auditoría General de la Nación. Eso es el 95% del presupuesto. Entonces hay un montón de controles. La información además es pública. Nosotros tenemos un portal que es Transparencia UNR, donde está toda la información pública de todos los datos de la universidad. Y hay otro portal que es Universidades Compran, donde están todas las licitaciones de todas las universidades públicas del país. De acceso abierto, cualquiera. Haciendo un clic puede ingresar. Entonces no hay debate en ese tema. Es como que se construyó una idea que yo creo que tiene la pretensión, como muchas de las afirmaciones con las que se hace referencia al sistema universitario, de generar una especie de manto de sospecha respecto de lo que sucede en la universidad, para que esa sospecha termine desprestigiando la universidad y el desprestigio fundamente el de financiamiento. No tengo ninguna duda que no hay otra vocación, porque no es real, no es lo que pasa. ¿Por qué elegiste la docencia en vez de una carrera política? Porque es una vocación la docencia universitaria. A mí me tocó además, ya desde estudiante, estar muy activamente involucrado en la vida institucional de la universidad, en primer lugar de mi facultad y después de la universidad en general. Nunca tuve el objetivo de ser rector, como que una cosa fue llevando a la otra y en la medida que fui asumiendo nuevas responsabilidades, se fueron planteando nuevos objetivos. No es que tenía el horizonte primero y después se construyó el camino, fue al revés. Y la docencia porque me vi naturalmente ahí, incluso yo era ayudante alumno ya, aún no siendo graduado, participaba de una cátedra que era Teoría Sociológica, una cátedra de primer año de la facultad, como ayudante alumno, entonces como que ya tenía esa inquietud de ser docente o esa vocación, que después, por supuesto, una vez graduado, se hizo más activa. ¿Cómo ves a los chicos hoy en día en la universidad? Yo los veo bien, por supuesto con diferencias respecto de otras generaciones, pero porque todas las tuvimos. La mía tampoco era igual a la de 20 o 30 años atrás. Yo lo que no comparto es viste que hay como una idea muy presente hoy de que a los jóvenes se les asigna responsabilidad respecto de las cosas que pasan. Eso no solo que es falso, sino que además es muy injusto, porque en general somos las generaciones que no pudimos las que les asignamos responsabilidades a los jóvenes sobre cosas que nosotros no resolvimos bien. Entonces, yo creo que es al revés. Si se escuchara más atentamente lo que los jóvenes dicen de múltiples formas, las cosas serían bien distintas. Y no hay que decirle a los jóvenes, bueno, ustedes son el futuro, viste que todo el tiempo está esa apelación. Bueno, eso también es una concesión que las generaciones que no pudimos le hacemos a los jóvenes para no volver a darles en el presente
el lugar que necesitamos que tenga. Fíjate los temas importantes de sustentabilidad y ambiente. Probablemente en el mundo no se hablara si no fueran los jóvenes los que levantaran la voz. Entonces, si uno escuchara más atentamente los que los jóvenes ponen en agenda con la irreverencia propia de la juventud, yo creo que las cosas serían bien distintas. Yo no soy de calificar, viste, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, los jóvenes de antes, los jóvenes de ahora, son comprometidos, saben lo que dicen, saben lo que hacen. Ojalá tuviéramos la capacidad de escucharlos mejor. ¿Cuándo te llega la propuesta para ser rector de la universidad? No es una propuesta. Fue algo que, como te decía, se fue construyendo medio naturalmente. Y ya sobre el segundo periodo de decano de la facultad, me empezó a parecer como una posibilidad más clara, no solo porque yo la percibía y porque tenía ganas, no por acceder a, sino porque entendía que había muchas cosas que yo creía que la universidad podía hacer, que podía contribuir a que efectivamente las haga. Y además mucha gente empezó a entender que podía ser un buen camino. Entonces, te diría que sobre la segunda mitad del segundo mandato de decano es como que apareció esa posibilidad. Para los que no saben, ¿qué es un rector y qué es un decano? Decano es como el director de una escuela, pero de una facultad. El rector es como el director de la universidad, que es la que reúne a todas las facultades y escuelas que en este caso tiene la Universidad Nacional de Rosario. Te quiero hacer otra pregunta que también por ahí se escucha mucho, que es que las universidades públicas son un centro de adoctrinamiento. Te quiero preguntar por qué se está esa idea y por qué no se dice también que en la bibliografía autorizada de todas las materias existen autores de todo tipo, de derecha, izquierda. Se dice, pero pasa lo mismo que con las auditorías. Vos explicás esto que yo expliqué, de todos los controles que existen y que nadie se niega ni a eso ni a nuevos controles, y te dicen, bueno, pero déjense auditar. Parece que no nos escucháramos. Con el adoctrinamiento pasa exactamente lo mismo. Pero además nada más alejado de la realidad, es al revés. La Universidad Pública Argentina nace en contra del adoctrinamiento. Las hay universidades confesionales, empresariales, privadas que pueden tener una orientación y está muy bien que lo tengan. Pero precisamente la Universidad Pública Argentina nace en contra del modelo eclesiástico para dar un paso hacia adelante respecto del adoctrinamiento de ese modelo. Y es una plataforma que hoy habilita a que circulen todas las voces. Esa es la riqueza de la Universidad Argentina. Entonces cualquiera que haya cursado en la universidad que tenga buena fe, te puede contar lo que leyó en un programa, una materia, y vas a ver la diversidad de autores. La universidad no te dice qué es lo que vos tenés que decir. Lo que te da es todas las opiniones para que vos puedas construir la propia. Esa es la riqueza que tiene la universidad. Pero además, la buena parte de la formación yo la tuve, sobre todo en mi carrera, discutiendo, debatiendo, intercambiando ideas. Algo que hoy también parece medio loco en el mundo que vivimos. Parece que... Eso te quería preguntar. Hoy en día también es medio complicado porque hoy no se debate, se discute y se busca tener la razón. Exacto. Es imponer lo que uno piensa o confirmarse en su posición. Yo creo en todo lo contrario. Yo creo que uno tiene que ir predispuesto a cualquier discusión, a escuchar más que a decir. Porque en lo que vos incorporás, podés reafirmarte en tu posición, pero también seguro la vas a enriquecer. Porque hay cosas que no estás pensando, hay cosas que no leíste lo suficientemente bien, hay cosas que no se te ocurrieron y a otros se le ocurrió mejor. Pero eso parece que hoy no fuera posible. Yo creo que en buena medida incentivado, promovido por la dinámica que imponen las redes sociales. Que hay que animarse en algún momento a discutir qué hacemos con eso, porque yo, desde mi perspectiva, nos está haciendo muy mal culturalmente como sociedad. Yo creo en eso, creo en el diálogo. Creo que cuando hay un problema no hay que negarlo, hay que ponerlo sobre la mesa para resolverlo. Creo que cuanto más diversas sean las opiniones respecto de cómo resolver esa dificultad, mejor va a ser la solución que encontremos. Y cuanto más vos extremes el esfuerzo para construir consensos en la diversidad, más potentes son las cosas que generás. Yo el 80-90% de las resoluciones que me tocó promover, tanto en el Consejo Directivo de la Facultad como en el Consejo Superior de la Universidad, fueron por unanimidad. Pero no porque haya uniformidad, sino porque soy un obsesivo en eso de extremar los debates hasta construir una síntesis. Que por supuesto no es lo que vos inicialmente pensabas, es el punto de encuentro entre lo que vos pensabas y lo que piensa el resto. Pero cuando vos haces ese esfuerzo, aunque cueste mucho más, aunque lleve más tiempo,
no tenga ninguna duda que lo que generás es más efectivo, pero además más potente porque tiene el acompañamiento de la comunidad en su conjunto. Ahora que hablaste sobre las decisiones que tienen que tomar, ¿cuánto lleva más o menos decir, bueno, hay que hacer esto, hay que poner plata acá, hay que sacar esto de acá? Ahora lleva un montón con las dificultades que tenemos resolver cada cosa, pero en general la universidad... Digo, se reúnen, no sé cuántas personas se van a poner, sean 15, para debatir sobre X problema. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Depende, puede llevar muy poquito o puede llevar meses, depende del tema que sea. La universidad es una institución, la nuestra en particular, es muy grande, es muy diversa, es muy compleja. Entonces, provocar transformaciones, además en instituciones que siendo todo eso son también muy tradicionales y por lo tanto muy conservadoras, muy resistentes a los cambios, y demanda tiempo. Después, hay mucha resolución artesanal, hay cosas que son más rápidas y cosas que son más lentas. Pero en general la gestión implica tomar decisiones difíciles. La mayoría de las veces son decisiones sobre opciones que ninguna es tan buena, tenés que decir cuál es la menos mala, eso implica tener mucha responsabilidad. Y sí, mucha vocación, mucha predisposición a la construcción artesanal de esos consensos. Yo creo mucho que cuando uno genera una dinámica, después sí, eso habilita que sean más fáciles las resoluciones, porque ya discutí sobre otro piso de confianza, digamos. Pero al principio lleva más tiempo. ¿Sos de ceder o sos bastante orgulloso en ese sentido? No, cedo un montón. Soy tremendamente firme en mis convicciones. Si estoy convencido de algo, discuto a fondo para defender mi posición. Pero al mismo tiempo escucho mucho. Y todo el tiempo tomo. De lo que escucho soy muy exigente conmigo mismo. Eso es bueno y no tan bueno, depende del costado que uno mire. Pero sí, siempre estoy muy dispuesto a ceder. Si no, no habría posibilidad de construir ese nivel de consenso en instituciones y comunidades tan diversas y tan complejas. Ese es un problema en general de la política o de la concepción del poder, que se cree que uno lo ejerce mejor cuando impone autoridad. La autoridad no es imponer necesariamente, es reafirmarte en función de la construcción también de los consensos que sos capaz de generar. No, en eso soy absolutamente abierto. Así como soy tan abierto como firme en la defensa de lo que pienso. ¿Para qué sirve el centro estudiante? ¿Para qué está? ¿Qué es lo que hace dentro de la universidad? Primero es una característica que hace, te diría que casi inigualable el sistema universitario argentino. Y es imposible explicar buena parte de las virtudes que la universidad pública tiene si no es por el compromiso de los estudiantes, históricamente, hasta el día de hoy. De hecho, el modelo tan particular que tiene la Argentina de universidad nace en la reforma universitaria de 1918, que fue un hecho político, social, institucional, académico, generado por los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. De ahí para acá, la vida de la Universidad Pública Argentina, en sus virtudes fundamentalmente, está escrita por el protagonismo estudiantil. Entonces yo lo defiendo, lo reivindico 100%, ¿no? Yo conozco mejores estudiantes, medalla de oro de la universidad, que han sido militantes toda su vida. Reivindico siempre la necesidad de quien se compromete desde una agrupación estudiantil, de ser bueno académicamente, porque eso te da otras posibilidades de discutir con tus propios compañeros y con los docentes y las autoridades los problemas académicos o institucionales que puede tener la institución, genera mucho más respeto en esa relación. Ahí también hay como malintencionadamente una caracterización distorsionada que tiende a contribuir, lo mismo que el adoctrinamiento, lo mismo que las auditorías, a generar esa especie de manto de sospecha respecto a lo que sucede en la universidad, que no tiene nada que ver, muchas veces por prejuicio, muchas veces por mala fe, muchas veces por desconocimiento, no tiene nada que ver con lo que pasa en la universidad. Continuamos con la parte. ¿Por qué, entre todas las diferenciaciones que hay en este país,
¿Por qué crees que la nación elige desfinanciar la universidad pública? No hay una razón que justifique, porque todos los argumentos que se sostienen no son tales. No es que se financia al Estado sosteniendo un sistema universitario como tiene la Argentina. De hecho, nosotros tenemos el sistema universitario hoy más robusto de toda la región y de todo el mundo en términos de apertura y masividad, y en el que menos invierte, porque estamos en el punto histórico más bajo, que es el 0,4%. Yo creo que hay gente que legítimamente cree que el Estado no tiene que destinar un solo peso a estas cosas, como pasa también con la salud pública. Lo que pasa es que un país no hace lo que alguien cree, sino lo que resuelve colectivamente a través de sus instituciones democráticas. Y la Argentina, que tuvo la capacidad de construir este modelo tan particular de universidad, que además hizo de Sarmiento para acá, de la educación pública, su columna vertebral, ha dejado claro muchas veces que lo que pasa en las universidades es importante y hay que cuidarlo, y que el Estado tiene que seguir invirtiendo en estas cosas. El error es concebir como un gasto y no como una inversión lo que se destina a estos aspectos. ¿Crees que ellos quieren un modelo de universidades privadas? Creo que afecta o impacta el pensamiento crítico que la universidad promueve. Precisamente todo lo contrario de lo que se afirma, no el adoctrinamiento, sino esa libertad de pensar. A mucha gente le molesta, sin dudas. Por otro lado, te quería consultar por el tema de extranjero, decir cupo de extranjero como si fuese un equipo de fútbol, pero te quería consultar por lo que son los extranjeros. También se tiene mucho en cuenta eso de acá hay que cobrarle. Y te quería consultar vos como rector, ¿qué postura tenés sobre los extranjeros que vienen a estudiar a la UNR particularmente? Está mal discutido el tema, como en general discutimos todas las cosas, y por eso yo creo que hay que tener vocación de discutirlo siempre que sea en serio y con los datos sobre la mesa y con tiempo, porque después en notas, en las redes es muy difícil a veces explicar un problema complejo en pocas palabras. Pero primero que es inconstitucional cercenar ese derecho. O sea que cualquier modificación exige la modificación al menos de 2 leyes y algunos acuerdos regionales que la Argentina tiene, porque la Constitución es clara respecto a los derechos que consagra, la ley de migraciones asiste con iguales derechos a extranjeros que a nacionales en algunos aspectos, en particular en educación, y la ley de educación superior dice claramente que las universidades no pueden cobrar ningún tipo de tasa, gravamen o arancel por carreras de grado. Por lo tanto, para hacerlo hay que modificar todo eso. Hoy la ley no lo permite. Pero aún suponiendo que ese fuera el caso y lo permitiera, si uno tomara el parámetro que promueve el gobierno a través de un decreto presidencial, que es habilitar a tasar a quienes no tienen residencia permanente, hay que decir que eso reduce mucho el impacto de la medida, porque nosotros tenemos en Rosario alrededor de un 4% del total de los estudiantes de la universidad son extranjeros. Si yo aplico el criterio de quienes no tienen residencia permanente, eso se reduce al 0,8%, porque la mayoría de los casos, sobre todo los estudiantes de Brasil, por los acuerdos que Argentina tiene con el Mercosur, tienen un estatus distinto a otros extranjeros. Entonces acceden más rápidamente a la residencia permanente. Entonces, si yo lo mirara exclusivamente desde la perspectiva económica, no resulta rentable sacar el incentivo para que vengan respecto de lo que esos estudiantes viviendo en la ciudad le dejan a la economía local y regional. Te quería consultar ahora que hablaste de las carreras de grado y grado. Tuvieron un inconveniente con un periodista, Ignacio San Román, que decía que las carreras de la UNR, las carreras de grado y posgrado, eran aranceladas en algunas materias. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué quedó? No, eso fue un pedido de... ¿Cómo fue? No, eso fue un pedido de información pública que nosotros contestamos. Suele haber cada tanto, con cierta frecuencia, pedido de acceso a información pública sobre diferentes temas. Antes la información estaba más encriptada, ahora está casi toda la información de acceso público. De hecho, nosotros tenemos el portal que pusimos en marcha hace
3 años, que es Transparencia UNR, donde está todos los datos, números respecto del presupuesto, las carreras, los alumnos, lo que uno quiera ver de la universidad, que contestamos en ese momento, y no era sobre carrera de grados, ahí había una equivocación, era sobre algunos postítulos de la universidad. Bueno, ahora voy a ir con algo más personal tuyo. ¿Qué haces de tu tiempo libre? Porque ya todos te conocemos como Franco Bartolacci, rector de la UNR, pero no conocemos la otra cara. Queda poco tiempo libre. Tengo un problema, que quizás sea parte de mi virtud, también es parte de mi problema, que es la obsesión por el trabajo. Eso me hace resignar mucho de lo personal y mucho de mi tiempo libre. Por supuesto, el poco tiempo libre que tengo es para la familia y mis hijos y mi mujer, o para los amigos y no mucho más. Pero suelo trabajar 24/7. Es como el problema que tengo, no me puedo despegar de la responsabilidad y qué sé yo. Para mí es un honor tan grande ser rector de la universidad, que es como que pierdo tiempo cuando no estoy, mientras estoy en la función o en la responsabilidad, haciendo cosas para cumplir con el mandato que asumí, para llevar a la universidad donde creo que tiene que estar, al mismo tiempo pasa el tiempo y cada día que pasa es un día menos que vos tenés para hacer las cosas que dijiste que había que hacer. A mí me exige mucho también, yo creo que se reivindica lo público desde la gestión, cuando se logra asociar lo que uno piensa con lo que uno dice, con lo que uno hace. A mí no me da igual haber dicho cuando asumí que la universidad tenía que hacer esta cantidad de cosas e irme, no importa si se hayan hecho o no, es mientras estoy. ¿Querés tomar algo? Un café chiquito. Yo un cortado, una lágrima doble, por favor. Es mientras estoy. No pasa. Mientras estoy, es extremar el tiempo para tratar de cumplir con lo que me comprometí a hacer. Y es una de las cosas que me produce más orgullo, que a pesar de todas las dificultades, porque yo hace 6 años que soy rector, me tocó 2 años de pandemia, 2 años de inflación que fueron difíciles también, y estos 2 años de financiamiento. A pesar de todo eso, la universidad no solo está en uno de los procesos de expansión más importantes de toda su historia, objetivamente es así en cualquiera de las estadísticas, sino que además pudimos cumplir con el 100% de las cosas que dijimos que íbamos a hacer. Algunas ya hechas, otras en curso, otras comenzándose, pero todo está tal como lo prometimos. Algo que haya dicho, che, esto hay que cumplirlo, y algo que diga, che, esto hay que cumplirlo, que todavía no se cumplió. No, es que está todo. O sea, decir, no sé, que haya una parada en... No tengo pendiente. A ver, sí, por yo... algún ejemplo medio sonso. No, yo por supuesto soy muy exigente, te decía antes, conmigo mismo, entonces siempre, aún satisfecho con lo hecho, creo que se podría haber hecho más o que faltó tal o cual cosa. La universidad es tan grande, tiene tantos desafíos que siempre va a haber más por hacer. Pero no tengo un pendiente. Hay cosas muy importantes que hicimos, qué sé yo, haber hecho una escuela nueva de sociales, que era una gran deuda que tenía nuestra universidad, que es un proyecto hermoso, y haberlo podido poner en marcha en este contexto tan complicado es una gran satisfacción. No fue solo una escuela, fueron 4 escuelas nuevas. Haber hecho una facultad nueva que hacía casi 40 años que no pasaba. Haber creado un montón de carreras nuevas en los últimos años y tener la devolución de un montón de chicos que te dicen, si no fuera porque esta carrera hoy está en la UNR, yo no podría estar estudiando lo que quiero. Por ejemplo, diseño gráfico, diseño de indumentaria, inteligencia artificial, ciencia de datos, turismo, seguridad pública, corretaje inmobiliario, gestión cultural, y así. Todas las nuevas de la nueva facultad, educación física, las de cuidado. Es como que hemos podido, y en materia de recuperación patrimonial también se han hecho cosas importantes. El Frente de Humanidades, la restauración de la Facultad de Derecho, ahora estamos recuperando el Frente de Ciencias Económicas, falta el de Médicas, pero si vos mirás en todas las escuelas y todas las facultades, la foto de hace 10 años y la foto de hoy es sustancialmente diferente. Falta, y siempre falta un montón. Nunca llegás a la meta. Yo no creo, así como no creo
en lo fundacional. No creo que cuando uno llega empieza todo de nuevo, porque creo que uno hace las cosas sobre la base de lo que fue construyendo otra gente antes. Tampoco creo que te vas, sobre todo en instituciones tan grandes, con todo resuelto, nunca. En todo caso, el rol es en el mientras tanto, en el paréntesis que a vos te tocó, hacer tu parte para llevar la posta a un lugar mejor. Y eso es lo que intento modestamente. Te lo voy a volver a preguntar. ¿Hay algo que querés hacerlo antes de que termine tu mandato el año que viene? Que decís, esto lo quiero hacer, después el resto voy a acompañar, pero esto quiero que lo hacerlo. No, hay cosas pequeñas. Me río porque vengo a hablar con el responsable de informática y justo le dije esa frase, porque le dije, estamos trabajando para digitalizar el diploma, el que hoy damos en formato papel, que con un QR vos lo puedas llevar en el celular. Pero no es lo mismo, Franco. No, se hacen los dos, pero a los efectos de los trámites, tener el digital te permite mucha más facilidad. Me imagino que vos ver el diploma ahí te dice, che, por supuesto. Pero bueno, me reía porque la frase que le dije fue esa. Le digo, yo antes de irme quiero que esto esté resuelto. Así me pasa con muchas cosas. No, tengo todavía frentes abiertos, hay un montón. Venimos impulsando muchas reformas. Nosotros casi sin darnos cuenta estamos, cuando se mire en perspectiva históricamente, casi que construyendo, poniendo en marcha un nuevo modelo de universidad, por donde lo miren. En las carreras nuevas, en los formatos que esas carreras nuevas tienen, en la presencia que la universidad tiene por fuera de sus propias paredes, en Rosario y sobre todo en el centro sur de la provincia de Santa Fe. Todas esas cosas son cosas abiertas, en donde todas hay que hacer más, y en eso estamos. Y después con la Siberia sí tengo una cosa particular, pero será porque la transité desde que empecé a estudiar en el 94, y me pasaba todo el tiempo, desde ese momento de estudiante hasta ahora, que cada vez que la camino digo, acá falta esto, acá faltaría hacer, acá se podría hacer tal cosa, tal otra. Entonces fíjate que si vos ibas a la Siberia cambió mucho respecto de los últimos 7 años, mucho. Todavía falta porque perdimos el otro día contra alguna. Falta todavía un montón por hacer, pero ahí es como que tengo una obsesión particular, porque hace tanto tiempo que pienso a la Siberia de tal manera, sobre todo haciéndola más una ciudad universitaria, y no tanto la Siberia, que es como que tengo una obsesión en todos los días, una cosita más, y estamos en eso, porque ahora inauguramos las bóvedas, terminamos el refugio, la parada segura, el acceso está cambiando mucho, adentro estamos haciendo muchas cosas, en ese camino estamos, pero todavía quedan cosas por hacer. Voy a volver a preguntarte por hobbies. Cuando tenés un tiempo libre, ¿vas a pescar, tocar la guitarra, fútbol? No, algo que disfruto mucho es jugar al tenis. Lo hago con menos frecuencia de la que desearía. Me gusta, es como mi momento conmigo, digamos. Me gustó mucho desde chico y lo disfruto. Me pasa ahora que voy con muy poca frecuencia, a veces pasan 6 meses, un año sin ir. Pero cuando voy, viste como cuando te sentís a gusto haciendo algo o en un lugar, eso realmente lo disfruto mucho. Me gusta mucho hacer asados con amigos, es como un momento también, una especie de ritual que también disfruto mucho. Me gusta cocinar, pasta y carne generalmente, pero asado especialmente. Me gusta todo el ritual en torno al asado. Te voy a preguntar por tu familia, ¿cuándo conociste a tu pareja? Y bueno, ¿cómo te cambió la vida ser padre y cómo te llevas hoy en día con tus hijos? Con Mario nos conocimos en la facultad, ella es más grande que yo. Ella ya estaba en el centro de estudiantes cuando yo empecé a cursar en la facultad y nos conocimos, ella como una militante del centro de estudiantes y yo como un estudiante de primer año. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra y acá estamos. Una gran compañera. Yo el otro día me preguntaban y decía que no, difícilmente yo podría explicar haber asumido tantas responsabilidades como asumí si no tuviera una compañera como María Eugenia al lado. No solo por su compañerismo en ese tránsito, sino porque tiene una inteligencia, una sensibilidad, una manera de hacer las cosas que a mí me ha ayudado mucho para sostenerme, para crecer, para repensarme. Para mí es una compañera extraordinaria, es la mejor madre que podría haber elegido para mis hijos, porque su mayor cualidad es que es una madraza por donde se la mire, y con ella construimos lo más lindo que uno puede tener, que son 2 hijos en nuestro caso extraordinarios,
muy distintos y muy iguales en algún punto. Uno ya estudiando en la universidad, en la Facultad de Derecho, y otra, la más chiquita, todavía en la secundaria, que son maravillosos. Hay siempre, para todo el que es padre o madre, hay un antes y un después. Es donde la vida cobra sentido desde otro lugar, una vez que tenés un hijo o una hija. Y es el momento donde comprendés que hay algo que es más importante que vos mismo, y que son ellos. En lo que sientan, en lo que deseen, en lo que les pase. Te cambia la vida para siempre, sí, definitivamente. ¿Has sido el padre que has querido ser? No, tengo dudas. Ni creo haber sido el hijo que mis padres merecían, ni estoy tan seguro de ser el padre que debería ser. Uno va haciendo lo que puede y va aprendiendo a ser padre también en la medida que lo es. Entonces no necesariamente siempre resuelve bien las cosas que tiene que resolver. La responsabilidad que tengo y la manera que yo tengo también de asumir la responsabilidad también me ha llevado muchas veces a... Yo creo mucho en los compromisos colectivos y creo en la cosa altruista de entregarse a una causa que excede a uno y que lo trasciende. Eso también te lleva muchas veces a resignar tiempo con lo que más querés. Y en parte con mis hijos sí no me perdono en algún punto eso. Hay circunstancias, hay momentos, porque además pasa muy rápido el tiempo y crecen rapidísimo aunque no parezca, que en algún punto después te lamentás. De mi viejo espero que, mi vieja ya no está, que estén en algún punto orgullosos del hijo que tuvieron, que les haga inflar el pecho, y de mis hijos también espero que algún día puedan decir que tuvieron un buen padre. Bastante modesta mi aspiración. ¿Caes en la cuenta de que sos el mandamás, por decirlo de alguna manera, de una de las facultades más importantes, no solamente del país, sino del continente? Sí, pero yo no lo pongo, no. Es más, yo casi que intencionalmente tuve siempre la pretensión de sacar al rector o a la rectora, a la autoridad de la universidad, de ese lugar medio sagrado en el que estuvo tradicionalmente. Por varias razones. Primero porque se olvida un principio básico, que los rectores, las rectoras somos docentes, miembros de la comunidad, que circunstancialmente asumimos la responsabilidad por un periodo de tiempo. Pero antes, durante y después somos eso, no más que alguien más de la comunidad. Entonces a veces el cargo de rector te hace creer que estás en otro lugar. Y eso creo que no contribuye ni para el ejercicio de la gestión, ni para resolver los problemas. No contribuye para nada. Al contrario, yo hice un esfuerzo por meter más al rector en el barro, para decirlo de alguna manera, o sea, involucrarlo más en la vida cotidiana de la comunidad. Primero porque es eso, y no puedes construir algo que no es. Y segundo, porque estar en comunidad te hace sentir más finamente cuáles son los problemas que la comunidad tiene, qué es lo que siente, qué es lo que desea, qué es lo que hay que hacer. Entonces nunca me puse, por supuesto que es un honor tremendo, y capaz que uno no lo percibe, a no tener distancia todavía no lo percibe en esa magnitud. Pero no hablo de una figura de poder, digo, che, llegué, No, gracias a todo lo que hice, llegué hasta acá. No, para mí es un privilegio. Imagínate que para alguien que hizo... Después soy presidente de la nación. Imagínate que para alguien que viene de esa historia personal, de una familia que llegó al país sin nada, después de haber hecho todo su recorrido en la escuela pública y en la universidad pública, ser rector de la universidad, y en este caso coincide este año con ser presidente del Consejo de Rectores, es decir, de todos los rectores de las universidades públicas de la Argentina. Imagínate que es un honor y un privilegio tremendo. Ahora yo no lo sumo, ese honor y ese privilegio no lo tomo como un derecho, sino como con más responsabilidad. Voy a ir a lo completamente chabacano. ¿Te han puteado, te has puteado? Sí, claro, putearon un montón. Pero no, puteado, digo, ¿viste ese video del que salió en pandemia? Que dice Carlos, Néstor, comió bien los huevos. No lo vi. ¿No te ha pasado de esas cosas? Así, che, como el Chavo del 8, que te queda un alumno diciendo... No, personalmente no, así no me ha pasado. Es más, yo quizás de las cosas más que más orgullo me producen
que probablemente me lleve con más orgullo de la función, es el reconocimiento y el respeto a un montón de gente, sobre todo de la gente que no piensa como yo. Que el que piensa distinto te valore, te considere, te respete, es un montón. En las redes sociales sí. Yo además tengo un problema que las redes las manejo yo, las propias, y además interactúo, no es que solamente cuelgo cosas, sino que debato con gente en los comentarios, en los mensajes privados. Porque creo que las redes son eso, o sea, si no, ¿para qué te metes? Claro. Si no querés interactuar. Y ahí sí, como ahí opera mucho más los trolls o el anonimato, bueno, ahí se pone un poco más beligerante a veces. Nunca sabes quién está del otro lado, es más fácil, ¿viste? Cuando está oculta la identidad. Pero no, en general no. Bueno, ya para ir cerrando, ¿te queda algo por cumplir? En términos de mi responsabilidad o de mi vida. Vos, No, un Franco. montón de cosas, sí. Sí, yo soy un soñador empedernido. No te digo de echar toda la facultad y que sea un centro de alto No, cosas realizables. Claro, no, sí, es realizable, pero digo, algo terrenal, decir, che, esto lo quiero hacer, antes de morir. No, yo soy un soñador empedernido, un inconformista por naturaleza. Y para quien cree en esa vocación altruista, con la expectativa de contribuir a una transformación de la sociedad en la que vivís, la tarea nunca es acabada. Porque siempre hay injusticia, siempre hay dolor, siempre hay cosas por resolver. Entonces vos me decís, ¿te quedan cosas por hacer? Y sí, un montón. Estoy a poco de terminar mi función como rector y ya no hacer más nada en términos de responsabilidad institucional en la universidad. ¿Vas a ceder el lugar? Sí, por supuesto, pero no se puede, Claro. porque el estatuto no lo permite. Pero aún si se pudiera, no corresponde. Yo creo que hay tiempo para todas las cosas. Y que no es sano para las instituciones perpetuar a personas que terminan finalmente estando por encima de la propia institución. Creo que es al revés. Y que uno tiene que hacer su parte con la mejor energía posible en el momento que le toca y después abrir el juego a que otros hagan la suya. Yo creo que eso enriquece la vida de las instituciones, las hace mejores. Y además también uno necesita buscar otros horizontes después de tanto tiempo destinado a esto. Pero sí, no tengo algo en particular. O sea, me falta poco para terminar el libro. Es decir, bueno, Álvarez planteó un montón, tengo de hijo hermoso, el libro lo estoy escribiendo, ojalá que pueda terminarlo, ese sí es un pendiente. Pero después no hay una cosa en particular, hay en todo caso muchas cosas por hacer. Sí. ¿Música que escuchas? Todo. Soy re particular para la música, me gusta todo. ¿Hay a ver recitales? Sí, voy. De hecho, ahora estos días voy a ver. Cuando le entregaron el Honoris causa a Fito? Causa a Fito? Sí, claro. Se lo entregué yo, o sea, el día fue maravilloso. Sí, voy a recitales, me gusta. De hecho, ahora, estos días, voy con mi hija a ver Airbag. Me gusta de todo. Me gusta mucho el folclore, me gusta mucho el rock nacional, me gusta mucho el rock internacional, me gusta el cuarteto. Yo he ido a ver desde recitales de la Mona Jiménez, hasta recitales de Los Chachaleros, hasta Sandro, hasta Airbag, hasta U2, o sea, Paul McCartney, una diversidad. Bien. Me gusta mucho, creo que la música es de las expresiones más hermosas del arte. Y para terminar, ¿qué te hubiese gustado que te pregunte? No, creo que hiciste preguntas que frecuentemente no se hacen. Está bien que no. Vamos, carajo. No, está bien que son. Es otro tipo de nota, otro formato. Tirame flores, yo con esto robo. No, que habilita otro tipo de charla más amena. Entonces uno permite contar cosas desde otro lugar que están buenas porque, por esto mismo a lo que hacía referencia antes, hay una imagen, como una imagen institucional pública, que a veces transmite lo que el personaje es y no necesariamente, muchas veces no lo transmite. Entonces también tienen la posibilidad de poder contar otras cosas que abren más ese personaje y lo cuentan desde otro lugar. La verdad que está muy bueno. Franco, realmente ha sido un gusto. Un placer. Muchas gracias Muchas por gracias a venir. vos.